Doctor, cuando hablamos de fraude laboral, ¿a qué se hace referencia? ¿Fraude, simulación? ¿De qué se trata? Bueno, existe una gran cantidad de variantes de fraude laboral. A veces el fraude se produce generalmente en la contratación, adoptando modalidades que no son reales. Por ejemplo, en una época se contrataban muchos pasantes, cuando en realidad eran empleados puros. En otros casos se interviene, por ejemplo, a través de cooperativas truchas que aparecen como si fueran socios cooperativos, pero en realidad son trabajadores. En otros casos se da a través de supuestas sociedades que integran, por ejemplo, en el caso de los viajantes, muchas veces se da que le obligan al trabajador a constituir una especie de SRL o de sociedad con su propia familia, para decir que contratan con una sociedad y no con un trabajador individualmente. Y luego, quizá la modalidad más difundida, más común, es la que intenta convertir el contrato de trabajo en una locación de servicios. Y en ese caso estaríamos hablando de los monotributistas. Exactamente. Alguien descubrió la pólvora hace unos cuantos años y cree que con inscribir al trabajador como monotributista, con eso ya zafa de la relación laboral. Y luego le hace imprimir y emitir facturas, ¿no es cierto? Claro. En realidad esa es una trampa para el propio que intenta realizar el fraude, porque cuando estos casos llegan a la justicia, los jueces advierten que en primer lugar esa persona factura para un solo proveedor, para esa sola empresa, que factura montos iguales, que factura montos mensuales, y consecuentemente sabe que hay una relación exclusiva entre esa persona que supuestamente debería ser un autónomo, como esto, para dar un ejemplo. Sí. Esto es lícito, supongamos, si viene un plomero a la casa y hace una serie de trabajos y le emite su factura por su servicio, un trabajo totalmente autónomo. Sí. Pero si yo quiero hacer lo mismo, tengo una empresa de plomería y los plomeros que tengo contratados les digo que me pasen factura, eso evidentemente es un fraude, porque en el fondo es una relación laboral. Bien, en el caso, por ejemplo, preguntemos, en el caso de las empresas de servicios que contratan personal para que trabajen en este caso casas particulares, ¿se daría entonces la misma conducta? Puesto que la gente, si va, tiene que emitir, siendo monotributista, una factura, pero siempre a la misma empresa. Sí, ahí también se da. En principio, las agencias privadas de colocaciones están prohibidas en nuestra legislación, de tal forma que no existe esta intermediación laboral. Sin embargo, en los hechos se da, por un lado, con el trabajador doméstico. Existen algunas empresas que ofrecen servicio doméstico por hora. Ahí ni siquiera hacen factura ni nada, ¿no es cierto? A ver, doctor, pongamos en claro, me reitera de nuevo, quiere decir que todas esas empresas que salen, por regla general, en los medios impresos de comunicación, en los diarios que más son consumidos por las personas que buscan trabajo, esas agencias que dicen que toman personal para trabajar en otras casas, en casas particulares, son incorrectas, o sea, jurídicamente. Es decir, las únicas que tienen una habilitación para intermediar en el mercado laboral son algunas empresas de trabajo, de contratación de trabajo eventual, algunas como. Y en este caso, ¿cómo puedo saber yo, una trabajadora común, silvestre, que intenta entrar al campo laboral? De pronto yo digo, bueno, yo sé lavar, sé planchar, pero necesito que alguien me haga el ruedo laboral, es decir, que alguien me pueda conseguir. Y yo voy, ingreso. ¿Cómo sé que esa empresa, que esa firma, tiene en este caso la reglamentación correspondiente? No, lo más probable es que no la tenga. Que no la tenga. De todas formas, la gente, lamentablemente, al ingreso a cualquier trabajo, acepta condiciones precisamente fraudulentas. Muchas veces se lo obliga a firmar recibos en blanco,
que felizmente también la jurisprudencia tiende a desechar, pero tiende a aceptar en el momento de conseguir trabajo, la gente se ve muy presionada. Y doctor, otra consulta. En este caso estamos hablando de esa inconducta jurídica. ¿El trabajo no registrado, el trabajo en negro, termina siendo también un fraude, una simulación? Sí, sí, claro. Inclusive estos mismos ejemplos que hemos dado de monotributista y demás, precisamente terminan con gravísimas sanciones para el empleador, sanciones que le pueden hacer perder la empresa, porque estamos hablando a veces de 1 millón de pesos, no son cifras pequeñas por la gran cantidad de sanciones, que precisamente se dan porque eso implica trabajo clandestino. Es decir, el fraude es precisamente poner a trabajar en negro a quienes deberían estar en blanco. Por más que se le quiera dar otra figura laboral, otra figura no laboral, como dijimos, que puede ser una sociedad, una subcontratación, una locación de obra, locación de servicios. La imaginación para el fraude es muy amplia, pero felizmente el propio derecho del trabajo tiene una serie de regulaciones que tienden a evitarlo. Lo único que no puede evitar el derecho del trabajo es la realidad que implica la persona que no tiene trabajo y que entonces acepta cualquier tipo de condición, ¿no? Y en todo caso, acudiendo a la realidad, como usted bien lo dice, estaríamos todos en situación de fraude, empezando por aquellos que son empleados del Estado. En el Estado es quizá el que más fraude comete. ¿Y cómo hacemos, doctor, ahí? ¿A quién acudimos? Es decir, ¿cómo planteamos esa situación? Porque si bien es cierto, uno dice, bueno, una empresa privada, yo puedo ir, hago la denuncia, seguramente hay la normativa correspondiente para sancionar al empleador. Pero ¿cómo se sanciona cuando el empleador, en este caso, es quien en principio debería dar el ejemplo y obviamente no lo hace? Lamentablemente no hay mecanismo, porque inclusive por unas cuestiones jurídicas y legales bastante complejas, estos trabajadores del Estado están totalmente desprotegidos. No tienen los jueces no le han encontrado la vuelta, digamos, para que tengan algún tipo de... En algunos casos sí, hay una tendencia de muchos tribunales, pero lamentablemente la Corte de Justicia en esta materia, porque en otras ha sido muy progresista, no ha sacado fallos que favorezcan a los trabajadores del sector público, ¿no? Con lo cual, entonces, seguimos todos los trabajadores desamparados, en cierta medida, es decir, solamente se puede accionar cuando son empresas privadas. Aquellos que trabajan muchos años en funciones administrativas, y ya que dejan de ser de planta política o trabajadores temporarios, pero quedan sometidos a un régimen en el que cuando a algún funcionario se le ocurre le diga chau, te vas, no tiene mayor protección. Esa lamentablemente no tiene. Primero, la jurisprudencia de la Corte Suprema lamentablemente considera que los trabajadores del Estado no son sujetos del derecho del trabajo. Esto es muy grave. Esto implica que no tiene la protección de la legislación laboral, sino que son sujetos del derecho administrativo. Consecuentemente no tienen el principio protectorio que rige dentro del ámbito del derecho laboral. Es más, ni siquiera en las carreras universitarias, yo doy las cátedras en la Universidad Nacional y en la Católica, sí. No podemos tocar demasiado el tema del trabajo, del empleo público, porque es un tema de otro derecho, del derecho administrativo. Claro, pero en realidad de donde tiene su origen y su nacimiento es en esta relación o la falta de relación que tendría que estar bien dictaminada, bien planteada y con como corresponde dentro de la normativa, teniendo en cuenta que la relación laboral ya está estipulada en la ley 2744, con lo cual todo lo que está fuera de eso termina siendo esto que estamos hablando del fraude.
Cuando hablamos del Estado, lo que pasa, la Corte ha dicho que el interés del Estado prevalece sobre el interés del individuo, aun cuando sea un trabajador. Y supuestamente, entonces, el interés general, el bienestar común, es un valor más alto para la Corte que los derechos individuales de un trabajador. Entonces, por eso no los considera sujetos del derecho del trabajo. Y en ese caso hago la pregunta, doctor. ¿Quiere decir que todos estos trabajadores, entre comillas, porque se ha dicho que había mucha gente que no estaba trabajando, que ha quedado fuera de la relación laboral, no tienen, en todo caso, respaldo jurídico? No, hay muchos que ya sabían al momento de la designación, por estar en planta política, que se tenían que ir con el funcionario que los designaban. Otros que tenían designaciones temporarias también. Y otros que fueron irregularmente designados. Esto son situaciones válidas. El problema radica en aquellos que durante muchos años vienen ejerciendo una función propia de las tareas del Estado y que, repito, después de 5, 10, 15 años queda afuera. Yo, esta situación que se produce ahora de revisión de contratos de los últimos 6 meses o del último año, no me parece que sea inadecuada. El problema está con aquellos que realmente han prestado servicio en el Estado durante largo tiempo, ¿no? Claro. En este caso, doctor, cuando ya se ha producido el fraude, ¿qué tipo de sanciones, o es decir, dónde el trabajador tiene que acudir para lograr algún tipo de resarcimiento? Sí, aclaremos que generalmente el trabajador no realiza reclamos y soporta las condiciones más adversas, precisamente porque tiene esa presión de mantener el empleo. Entonces, allí le paguen 2.000 pesos mensuales y no quiere reclamar, o sea, porque tiene miedo. Generalmente el reclamo se produce solamente cuando se está por dar una situación de extinción del contrato de trabajo, ya sea porque el empleador lo despide o está por despedir, o porque el trabajador, ya cansado, resuelve despedirse. Recién en ese momento se anima a hacer las denuncias y los reclamos, pero digamos que también es tarde porque ya se ha roto la relación laboral y consecuentemente no se traduce en una mejora de las condiciones de trabajo, sino que se traduce en indemnizaciones que ya dijimos son muy importantes, pero que se producen cuando ya la relación laboral está rota. El trabajador, cuando se produce la situación de ruptura, generalmente o recurre a un abogado laboralista o al Ministerio de Trabajo, y luego tiene que encauzar ese reclamo generalmente por la justicia si es que no hay una conciliación anterior.